Yo soy Luis Ángel Castillo y mi relato especialmente sería con lo que respecta al compañero Gabriel Vergara Muñoz. Ya. Eh, ¿Cuándo conoció usted a Gabriel Vergara, compañero? Nosotros llegamos al pueblo de Villaseca en el año 61 por ahí. Desde esa época ahí empezamos a conocer a Gabriel porque él era poquito menor que mí, pero vivíamos a 10 metros, o sea, se cruzaba la calle y estaba la casa de ellos, que en ese tiempo su abuelo vivía en el fundo, trabajaba en el fundo, era capataz, conocía al abuelo, al padre de él, otros hermanos que tenía en Villaseca, pero que no vivían ahí. Todo lo conocimos de niños, o sea, nosotros éramos niños, todavía no empezábamos a trabajar, y de ahí después empezamos a trabajar a los 16 años, empecé yo ya con libreta, como se llamaba en esa época, lo que quería decir que uno ya estaba asegurado, o sea, empezaba a imponer. Y después también empezó Gonzalo y empezamos a trabajar casi todo el fondo porque era el principal sitio de trabajo, que era el fondo. ¿Y Villaseca era del fondo? El fondo era del pueblo de Villaseca, o sea, formaba parte del pueblo de Villaseca. El fondo se llamaba Hacienda Malpaso, que le puso así Guillermo Provence Arias, el dueño del fondo. Compañero Ángel, ¿usted tiene algún recuerdo de los juegos con Gabriel cuando era niño, porque vivían tan cerca? Cuéntenos algo sobre la niñez de usted. Claro, en los pueblos chicos, especialmente el juego casi siempre son las pichangas de la pelota, y esencialmente eso, las tardes era juntarnos a jugar una pichanga, y que había una cantidad de niños. La cancha de fútbol estaba a 200 metros de donde vivíamos nosotros. Entonces todos nos íbamos ahí, nos juntábamos, éramos parte del mismo club, el único club que hubo siempre. ¿Cómo se llamaba el club, se acuerda usted? El Deportivo Villaseca. Entonces ahí, en ese ámbito, es que nos juntábamos, conversábamos mucho con él y con otros muchachos, todos casi. Una lechigá que se formó así desde muy niño y que llegamos a trabajar, y cuando ya se empezó el momento de organizar el partido, el Partido Comunista, organizar el sindicato, todo eso, fuimos todos entrando a la pelea juntos. Por eso que tal vez fue tan fácil que hubiera una lechigada de dirigentes sindicales, todos jóvenes en ese pueblo en ese momento. La mayoría éramos muy jóvenes. ¿Y él en lo personal cómo era? ¿Cómo lo recuerda usted de niño y de joven? Era un niño travieso, pero muy responsable. Muy, muy responsable. Yo tengo muy bonitos recuerdos de él. Y eso lo llevó hasta
hasta después ya, porque era disciplinado. Disciplinado y ya, antes que nada, responsable. Él era responsable con su mamá, con su papá, todo. Y bueno, y por el hecho de que había organización, eso mismo se fue reflejando en el club deportivo, donde también empezamos a ser dirigentes del club, empezamos a organizar después una cooperativa con la ayuda de don Guillermo Proen, y Gonzalo participaba de todo eso. ¿Y la familia de él cómo era? ¿Cuántos eran? Con él, Gonzalo vivía con el... Bueno, yo hablo Gonzalo, pero es Gabriel, ¿no? Ujú. Gabriel Gonzalo. Él vivía con su padre y con su abuelo ahí en lo que era la hacienda. Los demás hermanos vivían con la mamá de él y vivían en el pueblo de Villaseca. Entonces, pero yo recuerdo 4 hermanos hombres y una mujer. La hermana de Gonzalo vivía en el pueblo de Limarí, ahí, pero los hermanos todos vivieron ahí en Villaseca y después se disgregaron. Uno se fue a vivir a Guamalata, otro se fue a trabajar para el norte y así. Pero los más chicos quedaron 2 aparte de Gonzalo en el pueblo de Villaseca. Y ahora en la juventud, ya cuando empiezan a ingresar al sindicato y todo eso, ¿cómo lo recuerda usted a él en esa adolescencia? Es que mire, también fue todo un poco aventurero, si se puede decir, porque cuando nosotros vimos la necesidad de formar el sindicato, la ley de sindicalización campesina que hizo Eduardo Frei Montalva tenía que empezar a hacerse efectiva varios meses más. Faltaba tiempo, pero nosotros no queríamos esperar. Y fue así como nos reunimos en forma clandestina, si se puede decir, porque la gente que más confiábamos, según nosotros, para poder formar un comité sindical. Y entre ellos estuvo Gonzalo también y otros jóvenes y otras personas de edad también, que habían sido mineros del salitre, pero que fueron llegando como muchos a la zona, fueron volviendo a sus tierras. Ellos también participaron porque era gente de más confianza, porque no había nada en el fondo. No había ninguna organización sindical, nada, entonces era peligroso entrar a hablar de sindicatos si no teníamos algo concreto. Fue así como, con la ayuda de la Federación Campesina Indígena Ranquil, que ya estaba funcionando, ellos nos fueron orientando un poco a cómo hacerlo, y en esos años ya empezamos también a organizarnos como partido y ya teníamos células ya. ¿Y qué edad más o menos tenía Gabriel Vergara? Gabriel Vergara en ese tiempo de haber tenido unos 16, 17 años también. Muy lolo. Sí, no, sí éramos todos jóvenes, pero con muchos deseos de hacer cosas. Entonces formamos el sindicato, o sea, el comité sindical, porque todavía no era ley. Y
porque así pensábamos nosotros que no iban a echar a nadie. Si toda la gente apoyaba, firmaba la petición, y fue así, pues. Fue así que no nos pudieron echar, y esto ya después, ya con la llegada de Allende, después esto fue una cosa que no se pudo parar. El sindicato nuestro llegó a tener hasta 1500 socios, entonces, como era a nivel comunal, fue grande. Y en todo esto participaba Gonzalo, siempre con nosotros, fuimos muy unidos nosotros con él, por el hecho de que vivía cerca también, trabajábamos juntos, almorzábamos en el trabajo juntos, todos hacíamos un gran fuego para calentar la comida, o sea, se participaba mucho. ¿Cuál era el trabajo? Era todo lo referente a la viña. Podar la viña, desbrotarla, amarrarla, después cuando ya se llegaba a la cosecha, cortar la uva, todo el proceso que significa la producción de la uva. De ahí, eso fue antes que él se fuera a hacer el servicio militar. Claro. Eso fue antes que llegara a la Unidad Popular. Claro que sí. Pues, Gonzalo fue a hacer el servicio militar y volvió 9 meses, 1 año, no me recuerdo, pero ahí nomás estuvo y volvió no había perdido nada. Los deseos de hacer cosas, de participar. A él le gustaba mucho participar en todo tipo de organización, llámese club deportivo, junta de vecinos, sindicatos, el partido. Entonces, siempre él era una persona que le gustaba mucho participar. ¿Cómo cuando él llega, seguramente ahí se produce la llegada de la Unidad Popular, el gobierno de Allende? ¿Cómo fue, celebraron ese triunfo de la UP? Para nosotros fue la culminación de todas nuestras luchas, de nuestras batallas, no solo las nuestras, sino las de nuestros padres, que siempre soñaron con algo así. Siempre era un sueño, una lucha. Mi padre fue dirigente sindical en el Salitre. Nosotros, cuando niños, íbamos a las reuniones clandestinas que tenía él como militante comunista. Entonces ya nosotros escuchábamos de esto. En la campaña anteriores que hizo Allende, cuando visitaba la oficina salitrera, nosotros lo escuchábamos siempre, o sea, en nosotros siempre estuvo presente esto. Entonces cuando se produce la victoria de la Unidad Popular, para nosotros fue lo más grande que había. No, de ahí fue todo un ir y venir, que fue una vorágine en realidad, en que empezamos a organizar con más fuerza todo. La lucha por fortalecer el sindicato, ya listo. Tú vayas a ir para allá, hay que elegir dirigentes, delegados para allá, para acá. Entonces, él siempre estuvo dispuesto a aprender más, y cuando se le daban cargos decía, bueno, yo no sé si estoy preparado. Si estáis preparados, sí, tenéis que ir nomás, tenéis que ir. Y él realmente siempre cumplió. ¿Asumió algún cargo de responsabilidad? Sí, él llegó a ser el presidente del sindicato campesino Norte Chico. Éramos nosotros adheridos a la Federación Provincial Campesina
Guerrillero Manuel Rodríguez se llamaba la feria. Y el centro de producción que se hizo después se le puso Luis Emilio Recabarren, imagínense cómo le dolió a la derecha todo esto, le dolió mucho. Entonces ahí participábamos, Gonzalo tuvo una gran participación en todo este proceso. Las actividades del deportivo fueron quedando de lado porque no teníamos tiempo. Los fines de semana había que salir al campo, había mucha gente que pedía la presencia de dirigentes para formar parte del sindicato. Entonces siempre nosotros estábamos visitando a los compañeros todos los fines de semana. Entonces ya y nos hacíamos poco. ¿Usted qué cargo ocupaba? Yo fui uno de los primeros dirigentes que hubo del sindicato ahí y después pasé a formar parte de la Federación Campesina. Fui tesorero en el periodo en que Nivaldo Bastén era el presidente de la federación. Entonces ya le fui ocupando otros cargos. Después, con la última elección de la CUT, salí elegido el encargado agrario de la CUT provincial aquí, junto con el Cheo. Desde esa época conozco al Cheo ya. ¿Y el compañero Vergara? Él, cuando ya fuimos asumiendo otra responsabilidad de nosotros, ahí es donde Gonzalo pasa a ser él el dirigente, mi hermano a ocupar la presidencia del centro de producción, Luis Emilio Recabarren, y así tuvimos que irnos distribuyendo otros cargos, porque se iban dando otros cargos. O sea, se necesitaba mucha gente que fuera a colaborar en diferentes ámbitos. ¿Cuál era la labor del centro de producción? Cuéntenos eso para conocerlo. El centro de producción era lo que se llamaba los comités de área que tenía la Cora. Entonces, en el caso nuestro, por ser un centro que generaba mucha plata, no era recomendable repartirse el fondo entre todos los participantes, porque íbamos a crear nuevos ricos, ¿no? Entonces se acordó participar en estos centros de producción, que era un proyecto de los búlgaros. A ellos les había dado excelentes resultados, entonces vinieron unas misiones búlgaras y a nosotros nos gustó, porque era una forma como también nosotros colaborar a la creación de mayor riqueza para todos. O sea, no era solo para los grupitos, sino para mucha gente. Entonces este centro de producción se forma en ese ámbito. Pero yo debo de decirlo, porque es bueno también decirlo, reconocerlo, es que siempre se trabajó muy digamos, conversado con el dueño de fondo. Él, cuando se le expropia el fondo, él estuvo de acuerdo, pidió una reserva que por ley le pertenecía,
se le dio la reserva donde él la pidió y todo. Nosotros fuimos contrarios a que se le quitara la casa, porque él pidió seguir viviendo en su casa, nosotros no tuvimos problemas. Cuando nosotros empezamos a trabajar no teníamos nada, él nos prestó maquinaria, nos prestó una serie de cosas. Nosotros también le colaboramos a él con gente especialista, porque toda la gente se vino con nosotros y no con él. Entonces él tuvo que contratar gente que no eran especialistas. Entonces ahí hubo una colaboración recíproca y nosotros también le colaboramos. Tal fue así que cuando viene el golpe de Estado y una gran cantidad de compañeros cae presos, él pagó un abogado para defenderlo. Él pagó, siendo una persona de derecha, pero que nunca estuvo de acuerdo con las atrocidades que se cometieron después. Entonces, en ese ámbito también había un sentido de la responsabilidad y no ocupar la fuerza, porque nosotros un momento teníamos la fuerza, teníamos el gobierno, teníamos todo, pero uno tenía que también reconocer que uno de los pocos empresarios que cumplía con las leyes. Por ejemplo, las casas que nosotros teníamos, él nos construyó casas para todos, casas buenas, nuevas, nos construyó un local sindical que nadie lo tenía. Entonces no había razón como para tener una actitud, digamos, de choque con él. No, al contrario, y él siempre reconoció eso. Pasa que en los primeros momentos, como dirigente sindical, a mí me tuvo aislado 6 meses trabajando solo, porque no quería que yo me juntara con la gente. Pero después reconoció que el sindicato también le daba beneficio a él, en el sentido que la gente era más responsable. Y cuando él tenía problemas con algún trabajador, llamaba a los dirigentes sindicales para decirle: mira, tengo este problema, ¿por qué no lo ven ustedes? Una cosa así, que yo creo que era un buen camino. Eso respecto a lo que era el centro de producción, hay unos datos que en este momento yo no los tengo, pero que en el libro Barbecho salen, y que dio muy buenos resultados económicos el centro. Se aumentó la producción en relación a cuando la tenía don Guillermo Proen, que era la producción de alcohol, de pisco, todo eso. Entonces, económicamente se comprobó que estábamos acertados con darle esa formación, y primera vez que se ve que los mismos trabajadores dirigían el proceso. ¿Cómo veía usted a Vergara que se desenvolvía en el cargo? Vergara, Gonzalo, con su responsabilidad de siempre, él era muy, muy aplicado, y no solo ayudaba a la gente del pueblo de Villaseca, sino él era presidente del sindicato de todos sus asociados a nivel de la comuna. Entonces él trataba de ayudar en la organización de otros comités, de otra gente, de otra, llámese, porque nosotros teníamos una gran cantidad de asociados que eran asalariados agrícolas, gente que era
de las comunidades campesinas. Y así era bien florida la cosa, pero y cada uno tenía sus responsabilidades, su modo de producción diferente, no era todo igual. Entonces eran experiencias buenas que el dirigente sindical se las iba recibiendo todas esas experiencias, y él las recibió. Él las recibió y respondió por su espíritu de responsabilidad que él tenía. Lo hizo bien. Yo creo que fue una gran pérdida su muerte, todo. Cuando eso fue durante los 3 años del gobierno popular y ustedes desarrollan esa nueva experiencia, ¿cómo fue lo del 11 de septiembre cuando se llega a la fecha? Ustedes, una consulta, ¿habían problemas de sabotaje, de boicot? ¿Se dio eso o no? Bueno, más que nada hubo antes del golpe se produjeron actitudes de gente que iba a tratar de hacer daño a los dirigentes, a los del pueblo. Muchas veces encontramos vehículos esperándonos, tratando de atropellarnos. Los últimos días antes del golpe, mi casa me tiraron dinamita 2 veces. Adentro de la casa tiraron dinamita. Entonces, en esos ir y venires fue que yo conocí más al compañero Pedro Hipólito Cortés, que trabajaba un poco en eso, porque se temía una reacción de parte de la derecha. Entonces lo que más se temía era que fueran a hacer daño a las instalaciones, la fábrica del alcohol, de todo eso. Entonces había que tratar de defender eso. ¿Y el compañero Vergara también? Sí, también. ¿Intentaron hacer algo con él? ¿De agredirlo? Yo no me recuerdo que hubieran tratado a él, pero andaba todo el grupo metido, o sea, igualmente él participaba tratando de que no sucediera nada, dando instrucciones a la gente. Había que hacer guardia en los últimos días. Antes del golpe la cosa se ponía cada vez más complicada, y ya habían los grupos organizados que tenían, incluso cuando fue el día del golpe, las primeras cosas que se hicieron era cuidar el puente, que no lo fueran a dinamitar, el puente de ingreso al pueblo. Entonces se participaba en eso, y eso tal vez dio pie a que se dijera que nosotros teníamos grupos armados, porque no era, o sea, no era esa la idea. Si nosotros estábamos en un gobierno que era el gobierno nuestro, nosotros teníamos que de alguna manera defender las conquistas que habían. O sea, eso era lo que nosotros teníamos claro, y en eso participábamos todos los dirigentes. ¿Cómo fue lo del 11 de septiembre? Bueno, el 11 de septiembre algunos nos encontrábamos en una reunión en la Intendencia, cuando supimos del golpe de Estado. Inmediatamente las reuniones se dejaron de lado, y había que devolverse a sus respectivos centros de trabajo y organizar a la gente. Compañero Vergara, ¿dónde estaba? Él estaba en Ovalle.
él estaba en Ovalle y se fue también al fondo, allá nos juntamos en la tarde todos y ver qué íbamos a hacer. Y empezaron a salir directrices para qué es lo que había que proteger y sin dejar de lado también el trabajo de la producción. Así se fueron dando las cosas y después empezaron a llamarnos por bando, algunas personas, no solo por bando, sino por el diario regional de Ovalle, la provincia. Y empezaron también a llamarnos que nos presentáramos y ya después empezaron a ir escuadrones de carabineros casi todos los días al pueblo a buscar a los dirigentes, llevarlos para allá, llevarlos para acá. ¿Para dónde los llevaban detenidos? A la comisaría de Ovalle los primeros días. Después ya los trasladaron a La Serena, al regimiento. ¿Usted cayó junto con Vergara o...? No. ¿Cómo detienen al compañero? Es que lo que pasó es que yo formaba parte del secretariado regional del partido, junto con Fernando Castillo, con Carlos López Vila, Jorge Jordán y el compañero Pedro Hipólito, que era el encargado de seguridad del partido. Entonces se acordó que nosotros no nos entregáramos. Había que quedar por ahí y tratar de pasar a la clandestinidad al tiro. Por eso mi participación con ellos, desde ese día yo me fui a los cerros. Fernando también después se fueron a otras partes con Carlos López Vila. Compañero Jordanes esa noche pidió autorización para irte a entregar a los militares a Ovalle. Según él decía que pensaba que por su amistad con el mayor de Carabineros, el hecho mismo de que él le tuviera un tío coronel de ejército, podía no ser tan duro para él. Y entonces se le dijo que lo hiciera porque en realidad no se tenía una gran experiencia de cuál iba a ser la actitud de los militares. Yo creo que nunca se pensó que iban a ser tan crueles. Gente que la conocían de tiempo, pero que ahí quedó de lado todo. ¿Y el compañero Vergara? El compañero Vergara se fue a presentar. Se fue a presentar junto con mi hermano, con otros compañeros más, se presentaron. ¿Qué día se presentaron ellos? Yo no me recuerdo el día exacto, pero debe haber sido como el día 15, como el 15, una cosa así. Y ellos cayeron detenidos y después, no solo ellos, sino un grupo grande. ¿Usted no vio más a Vergara entonces? Yo no lo vi más. Mi hermano, por lo que él relata, estuvo siempre junto con Vergara. Incluso comían en un solo plato que había encontrado Gonzalo. Había encontrado un plato de aluminio y de ahí comían los dos juntos de ese mismo plato. La comida que les daban en la cárcel. El día que llaman a Gonzalo y
y a otros compañeros, según lo que relata mi hermano, dice que estaban almorzando cuando lo llamaron, así que dejaron la comida y ya no lo volví a ver. Compañero Ángel, respecto al caso del compañero Vergara, ¿usted quiere agregar algo más? En realidad, yo siento, aparte de su amistad con él, que no teníamos de hace años, yo creo que el daño que hicieron los militares con haberlo asesinado, asesinaron a una gran persona.